pues autorización a todos para grabarlos, para que todos estén de acuerdo. Estas grabaciones no van a circular, son simplemente como por control para saber qué fue lo que ocurrió dentro de las sesiones, para que sepamos quiénes fueron las personas que asistieron, para que podamos ver toda esta información, pero pues no la vamos a circular para nada. Al finalizar el curso, varias personas pues ya están pidiendo las diapositivas, que la información que hemos dado. Yo sé que pues es muy importante para ustedes contar con esta información, pero se enviará al finalizar de todo el curso. Vamos a organizar la información que nos han enviado los panelistas para podérselas hacer llegar a ustedes pues de forma organizada en un PDF para que puedan pues disfrutar y puedan repasar toda la información que hemos visto. Y pues que puedan verificar la información que hemos dado en estos 6 módulos que llevamos. Bueno, como les estaba mencionando, hoy vamos más o menos pues, de esa aproximación a la realidad colombiana sobre pues, los sectores sociales LGBTI y la política pública nacional LGBTI. Pero pues antes de empezar quisiera pues también escucharlos a ustedes porque pues sé que han estado muy pendientes en los módulos que hemos dado, pero pues también quisiera ver si ustedes cómo se han sentido, qué tal les han parecido pues los módulos que hemos dado, si tienen pues algún comentario, qué es lo que más les ha gustado. Entonces, no sé de pronto quién quiera empezar, porque pues si quisiéramos como escucharlos también a ustedes para que sepamos cómo les ha ido con el transcurso del curso. No sé quién quiera empezar. Tamara, dale con todo. Hola, ¿cómo están a todas y otra vez? Espero que tengan una linda tarde. Pues de mi parte me ha parecido muy interesante, he aprendido mucho, ya que pues soy consultora de la política pública departamental y municipal acá en el departamento de Arauca, con una persona, con un hombre cis gay. Entonces me cabe pues entender de muchas cosas y pues a veces la ignorancia nos cubre mucho, entonces es mejor aprender para pues, no embarrarla. Mediante a todo, pues muy agradecida por esta oportunidad, me encanta participar, me encanta estar en estos espacios para aprender más, para llenarme más de conocimientos y pues más que ustedes unas personas filosas, porque de todo que no sabía, pues ya he aprendido mucho, como vuelvo y lo repito. Esas son pues excelencias que generan acciones propositivas en Colombia y pues que hay personas que pues, por lo menos toman un tiempo para enseñar a otras a capacitarse más en todo el territorio colombiano. Si hay hoy unas cosas es porque ayer no pude conectarme, no sé qué pasó, pues ahí sí me excuso, intenté, no me pude conectar, creo que ya sería la segunda vez. Pero siempre estaba muy atenta a todos los talleres y demás, pero bueno, cuando no se puede, no se puede. La otra cuestión pues que no me ha parecido es porque a veces uno se conecta con los administradores del grupo y son los que llevan a dar información a uno, pues que cuestiones de pronto que no haya conectividad, quizás de pronto que no podamos conectarnos o alguna queja pertinente. Entonces tuve como la otra después sí estaba como perdida y pues traté de comunicarme con las personas administradoras del grupo porque no sé de verdad quiénes son los que están liderando este taller y pues me pareció muy inconformable de que una persona llegue y me dice no te conozco, no sé quién eres, papu, me bloqueó. Entonces me parece como de muy mal gusto porque si tienen un curso es para conocer a los participantes y llevar a cabo a todos los términos de enseñanza sea entendibles, sea pues presenciales, sean en cuestiones de nombres de las personas, para que también lo tengan en cuenta y pues no llevar esas inconformidades. Entonces del resto súper chévere y pues me encanta mucho participar, estar atenta a todas las capacitaciones que han ejercido, he aprendido mucho, lo repito nuevamente y gracias por esta oportunidad. Claro, no te entiendo completamente. Realmente pues sí sentimos
el inconveniente que tuviste. Realmente no lo habíamos contemplado porque justamente Cristina, a la persona a la que tú le escribiste, no está en ese momento coordinando el curso. Somos directamente Daniela y yo, pues en los correos que nosotros les enviamos, les informamos que éramos las dos personas a las que ustedes debían comunicarle. Por eso, pues como tal, cuando tú te comunicaste conmigo y me informaste, pues estuvimos como, pues tratamos de solucionarlo cuanto antes para que no tuviésemos como inconvenientes con tu acceso en las demás sesiones. Pero igual, muchísimas gracias por tus comentarios. Creo que María está alzando también la manito para poder participar. Hola Jairo, ¿cómo estás? Y bueno, a todas las personas que están conectadas, mi nombre es María Laura Hidárraga. Yo actualmente no soy activista en ninguna organización. Sin embargo, hablando con Cristina antes de empezar el taller, yo le manifesté mi deseo de participar porque quería conocer un poco cómo funciona esto de la política pública nacional. Así que pues quiero también dar mis comentarios, quiero felicitarlos porque el taller me ha parecido supremamente interesante, porque la forma en que nos han aterrizado temas que aparentemente son muy técnicos ha sido muy didáctico, no solamente los ejemplos, sino también las explicaciones, y el taller de ayer especialmente, que fue como uno de los más importantes porque también era mostrarnos de cara cómo funciona esto de la política, de las estrategias, de las propuestas, de las problemáticas y de cómo llevarlas a cabo. Entonces, pues un saludo, un gusto para todos. Yo estoy en Bogotá, para todos. Y pues también he tenido la oportunidad de conocer a algunas de las personas participantes. A Tamara la conocí porque en algún momento trabajé para el Fondo Lunaria Mujer. Un saludo para ella también. Y pues bueno, nada, en general decirles que me ha encantado y que espero que podamos encontrarnos este sábado en la sesión presencial para que pues para que nos rodeemos y también esto sea el espacio para encontrarnos y pues qué bueno poder dar todos estos comentarios así presencialmente. Gracias. Claro, no, muchísimas gracias en serio por tus palabras. Justamente lo que hemos buscado con este curso es tratar como de democratizar ese conocimiento que nosotros hemos adquirido pues con todo este trabajo, con todo el estudio que hemos realizado sobre este tema, para poder justamente que ustedes desde sus territorios, desde sus lugares donde viven, sus municipios, puedan justamente replicar las acciones que nosotros realizamos, que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son las garantías que ustedes tienen, por qué es importante tener una política pública y por qué tenemos que exigir al Estado que se cumplan ciertos requisitos para que pueda ser una política pública efectiva y cuáles son los beneficios justamente de tener esa política pública. Y estamos encantados de tenerte pues presencialmente el sábado en el evento para que nos acompañes, para que podamos disfrutar pues, con las personas que vamos a estar en el Ministerio de Justicia. Tú llenaste el formulario de asistencia para el sábado, ¿cierto? Sí, sí lo llené, he llenado todos los formularios, solamente no llené el del sábado pasado porque, no sé, o sea, me levé y pensé que era simplemente miércoles, perdón, martes, miércoles y jueves, entonces no asistí a esa sesión, Ah, ok. pero la de ayer sí, y por eso pues te voy a escribir un correo porque ayer justamente no llené la asistencia y te pido disculpas por eso. Claro, sí, no te entiendo perfectamente, no te preocupes. Envíame el correo para que yo pueda pues, revisar la información y ya con eso podemos ver qué podemos solucionar con eso, porque igual yo sí te vi en la sesión del día de ayer, entonces no hay problema. Entonces, no sé si de pronto haya alguna otra persona que quiera como que pues dar sus comentarios, que nos pueda decir cómo les ha parecido, qué temas les han llamado la atención, como para que podamos también saber sus posiciones. Hola, Aló, sí. Hola Jota, ¿cómo vas? hola, ¿cómo están todas, todos? Yo feliz, me ha gustado mucho el contenido, las personas que nos han acompañado también fabulosas, se ha sentido, yo siento como el amor y la intención de que a todas y todos aprendamos un montón, entonces sí, como agradecerlo, para mí también es como el primer acercamiento como a este mundo, así que me ha gustado muchísimo. Me quedé con una sensación con
sesión de Lisa García, Sí. y es como que los conceptos que ella abordó, digamos, eran tan claves que creería yo que sería importante o mejor dicho, como en el orden del curso. Al Ujú. principio, como tener esas claridades, porque definitivamente no todas estamos involucradas como en este mundo y es complejo. Ujú. Y quizás también entender que esas categorías, al fin y al cabo, aunque no nos gusten a muchas, pues terminan siendo importantes para efectos de justamente dirigir de la mejor manera las acciones de una política pública. Entonces, digamos que sí, como que sí dije, uy, esto hubiese sido clave para mí, por lo menos, Sí. en la primera sesión, ¿sabes? Como crear como un lenguaje común desde el principio. Sí. Eh, Eso, y pues a nivel como operativo, administrativo, pues sí, también creo que para próximas oportunidades sería clave tener como, o en el chat poder conversar, que lo activen, digamos, durante la sesión de tal manera que uno cualquier dificultad pueda comunicarla directamente a quien es, ¿sabes? Porque si se queda uno, yo lo que he hecho, porque sí he tenido problemas con mi internet, ha sido conectarme desde mi teléfono y desde el computador, de Sí. tal manera que me saca, pero yo sé que esta es una oportunidad que tengo yo y no todo el mundo. Y pues me ha salvado un par de veces porque sí he tenido ahí como rollos con mi internet, pero no es fácil, digamos que no ha sido fácil como tener el contacto directo con alguien como de, oye, mira, me sacó Sí. y ayúdame, y pues se lo pierde uno, ¿no? Sí. Igual, Y digamos, pues qué pena te interrumpo, digamos, yo ya nos habían comentado esto, pero igual ustedes tienen ahí mi número dentro del chat, mi chat está completamente abierto para que ustedes me puedan escribir, por eso pues está como público para que puedan escribirme. Yo como tal pues he sido la persona que está coordinando pues toda la realización de este curso, entonces pues cualquier inconveniente que ustedes tengan o por correo electrónico, yo estoy abierto completamente a recibir pues sus comentarios también por ese lado. sí, gracias, Jairo. Quizás o lo que sugiero, digamos, es o activar de verdad el chat o hacer esta aclaración desde el principio, porque no todas las personas, a mí no se me ocurrió buscarte y escribirte directamente. O sea, Ok. literal, no se me ocurrió. Y lo otro, no, yo creo que yo sí tengo todos mis registros, yo no voy a poder asistir el sábado porque viajo mañana, pero entonces, no sé, pues ojalá y aprueben que nos compartan las grabaciones o los textos o los temas, porque no tengo ni idea el sábado que van a tratar. Y ya, yo me he registrado siempre, pero pues no sé si hay una lista donde uno pueda verificar que efectivamente quedó el registro, no sé. No se preocupen, al finalizar las sesiones yo les voy a enviar como un documento general de las asistencias que tuvimos para que ustedes me digan como si hay algún inconveniente o hay una inconsistencia con esa información y que podamos pues realizarla. No se preocupen por eso como que no hemos tenido como, no hemos como puesto como mucho problema con esa información para que pues ya tan pronto como terminemos estos módulos y ustedes puedan ver ya sentándose, viendo todas las asistencias, que podamos solucionarlo pues en su momento. Súper, Jairo, mil gracias por todo. Dale, no te preocupes y muchísimas gracias por tus comentarios. Igual lo que mencionaste también de lo de Lisa, puede ser también como muy importante tener esos conceptos al inicio de los módulos, pero justamente lo que estábamos buscando era que ustedes entendieran lo que es una política pública en términos generales para poder abordar, ahora sí, como la interseccionalidad y las perspectivas de género dentro de una política pública para que no se quedaran como los temas como perdidos y que nosotros les habláramos como detalles muy técnicos de las políticas públicas y que no pudiésemos como seguir esa línea que estábamos tratando. Ok, gracias. Dale, no te preocupes, muchísimas gracias a ti. ¿Alguna otra persona que quiera participar? Hola, de pronto, Karina de Barrancarmeja. De pronto, felicitarles porque me pasa lo mismo de la compañera anterior, que digamos, la charla de Lisa como que me gustó mucho el ejemplo de la interseccionalidad y diferenciar, hablar o comparar este tema del enfoque diferencial y la interseccionalidad también
pero también me gustó la honestidad de que es muy difícil bajar eso a acciones programáticas o que los ejes y las líneas de acción pues reflejen precisamente ello. Entonces, no, pues igual me dio como muchas ideas con la explicación gráfica que hizo de cómo podemos sentarnos a hablar y a hilar y a conversar dentro de los colectivos acá en Barranca Bermeja sobre esa interseccionalidad, porque de alguna u otra forma, pues todo esto viene siendo como nuevo para nosotros, el poder adaptar todo esto a la práctica, y a la práctica dentro de la planeación pública y dentro de esta planeación estratégica que se hace a través de las políticas públicas. Entonces, no, genial. Lastimosamente, pues ayer sí no pude estar, ha sido la única sesión en la que he faltado y pues me hubiese encantado, ya que por ahí escuché a la compañera decir que realizaron algunas estrategias y cosas prácticas, pero bueno, de verdad que muchísimas gracias y creo que ha sido un personal de lujo el que hemos tenido en esto y de verdad que les felicito. Muchísimas gracias por tus palabras, no hay problema. Igual, yo ya estoy tratando de trabajar con la Universidad Militar para poder hacer las grabaciones, porque igual pues fue uno de los requisitos que nos pusieron, que pues no podían ser públicas en sus inicios, entonces pues estamos tratando de llegar como a un punto medio, a ver qué se podría hacer para poderlo solucionar y que ustedes también puedan tener acceso a esta información y que pues puedan repetirlas, puedan revisar si de pronto algo no les quedó claro y pues igual ustedes tienen el correo de la veeduría abierto para que si tienen algún tipo de inconveniente, algún tipo de pregunta que les surja cuando estén repasando, si de pronto no les quedó un tema claro y pues tienen como dudas con eso, con gusto pues pueden escribirnos y trataremos de ayudarles y solucionar pues esas dudas en la mayor brevedad. Entonces, no se preocupen por eso. Bueno, ya pues habiéndoles escuchado a ustedes, pues viendo pues sus respuestas, sus comentarios con esto, realmente pues les agradecemos muchísimo la disposición que han tenido para poder realizar este curso. Este ya es nuestro tercer ciclo de talleres. Justamente hemos estado trabajando ya desde el 2020 para poder realizar estos cursos y poder dar esta información. El primer curso que hicimos en el 2020 pues fueron solamente 4 módulos, no pudimos dar más módulos porque pues justamente era algo autogestionado, no habían recursos para poder invitar más personas, no teníamos como la estructura para poderlo hacer y de poquito fuimos creciendo y nos estructuramos un poco mejor. Llegamos al punto donde pues pudimos ya aumentar estos cursos. Del año pasado también pudimos hacer los 8 módulos con la clausura presencial. Este año igual pudimos tener invitados de lujo, pues gente con muchísima experiencia para que justamente pudiese darles a ustedes y pues darnos a nosotros desde la veeduría como una perspectiva mucho más técnica, mucho más práctica en los temas de políticas públicas para que pues ustedes puedan llevarse todos estos beneficios que estamos aprendiendo para sus casas, para sus territorios y que podamos crecer todos como sectores sociales. Entonces, muchísimas gracias a todos por sus palabras, por sus consejos, por sus anotaciones. Las tenemos muy en cuenta y realmente pues apreciamos muchísimo la disposición que han tenido con este curso. Bueno. Como les contaba al principio, vamos a revisar como el tema ya de la política pública nacional LGBTI, el decreto 762 del 2018, vamos a revisar como la realidad en la que estamos viviendo pues, los sectores sociales históricamente para poder justamente por qué es que necesitamos una política pública y que podamos como revisar esta información. Son cifras y hay que darlas. Resulta que en Colombia desde 1993 hasta el 2020, no sé si esto lo sabían, pero tuvimos 1.892 casos de violencias contra sectores LGBTI en Colombia. Fueron 2.013 víctimas de todas estas cifras en estos años. De homicidios y feminicidios no nos quedamos atrás, tenemos también cifras altísimas porque tenemos 1.223 hechos ocurridos donde tenemos 1.253 víctimas en total, tanto de homicidios y feminicidios por temas LGBTI en Colombia. Son cifras que realmente son espantosas. Justamente, digamos,
En este momento en Colombia estamos sufriendo una serie de casos de vulneración. No sé si las personas tienen como conocimiento de eso, pero pues en Medellín incluso están las cifras de violencia contra los sectores LGBTI están elevadísimas. Está increíble la cantidad de casos de vulneraciones y casos de agresiones y discriminación que se han presentado. Justamente desde la veeduría ya estamos en conversaciones con el Congreso de la República. Ahorita pues acabo de salir de una reunión con algunos congresistas donde estábamos viendo la posibilidad de pues tomar cartas en el asunto desde la Comisión Accidental LGBTI que se instauró la semana pasada en la ciudad de Bogotá, para que podamos empezar a trabajar estas situaciones, porque los casos de vulneración en Colombia han crecido con el tiempo. Desde 1993 hasta el 2020 ha sido un crecimiento exponencial de cada uno de estos casos y se están viendo reflejados de manera sistemática para los sectores sociales LGBTI. En Amazonas, en amenazas y en el hostigamiento. Tenemos dentro de este periodo de tiempo 292 hechos. No es una gran cifra, pero pues es una cifra preocupante porque no debería existir. Ese número debería ser cero. De víctimas de estas violencias, de amenazas, de hostigamientos, tenemos 338 víctimas en total. De violencia policial, todos nosotros sabemos que la policía ha sido históricamente un vulnerador increíble de derechos LGBTI, de reconocimiento de personas trans, de personas queer, no binarias, con identidades de género diversas, con expresiones de género diversa, justamente por ese desconocimiento y esos tabúes que existen dentro de las mismas instituciones del Estado, al no existir como tal una política pública efectiva que permita como implementar estas perspectivas de género, estas perspectivas diversas dentro de la misma organización, para evitar que se creen este tipo de violencias, para evitar que se den estas vulneraciones dentro de la policía. Es más, si vamos a hacer un ejercicio en este momento. Quiero que todos en su computadorcito malcen la manito las personas que creen que la policía no nos protege. Que solo las personas que crean que la policía realmente no nos protege. Exacto, muchas personas están alzando la manita. Exacto, casi que la mayoría está... ¿Alguien abre el micrófono? Yo, Tamara. Dime, ¿tienes un comentario? Sí, es que lo que Dime. pasa es que antiguamente en el territorio araucano, pues sí, la policía hostigaba mucho a las mujeres trans, pero por un proyecto que llevamos a cabo por Fondo Lunaria, llevamos una capacitación desde los coroneles, J1, J2, J3 y J4, y Ajá. que los patrulleros llevamos una serie de capacitaciones y el hecho de vulneración hacia mujeres trans y personas bueno, con orientaciones sexuales, ya ha bajado como la tasa de abuso policial hacia la misma. Entonces hemos avanzado acá en Arauca, pues por ese término, mucho, digamos bastante, porque ya se han capacitado y además sí, fueron como unas 7 sesiones que hicimos con ellos y con los nuevos patrulleros que llegan, pues ellos, el de derechos humanos nos llama y pues nosotros hacemos más capacitaciones con ellos. Pero mira que ese tipo de acciones que tú estás comentando son las acciones que nosotros necesitamos a nivel nacional. No puede quedarse únicamente en municipios, en departamentos, porque es mucho más fácil cambiar la estructura, o sea, no mucho más fácil, sino es mucho más importante cambiar la estructura de raíz a que sigamos viendo como esta clase de vulneraciones en los demás sectores. Y es muy bonito que lo hayan hecho en Arauca, porque justamente la raíz del problema es ese desconocimiento, porque en Colombia no existe una forma para las personas entender, a no ser de que estén muy metidos en este tema, como todo el tema de la diversidad, de la identidad de género, de las personas queer, de no binarias, de personas intersexuales, porque son terminologías que las personas no manejan en su normalidad, en su sector mayoritario. Y esta clase de información es necesaria y es importante para poder justamente erradicar esos casos de discriminación. Y sería muy, muy importante
que justamente desde la política pública nacional se implementen ese tipo de acciones a nivel estructural de la policía, a nivel departamental, nacional, pero que sea una orden nacional para que realmente podamos estar hablando de unos cambios sustanciales y significativos dentro de las cifras de vulneración policial a los sectores sociales LGBTI. No más para no irnos tan lejos, durante la pandemia, durante el 2020 y 2021 más o menos, ustedes pues recuerdan que teníamos ¿cómo es que se llamaba? Pico y género en Bogotá. Sí, el pico y género lo llamaron como muy coloquialmente, pero solo podían salir los hombres un día, las mujeres otro día, y iba cambiando, iba cambiando en el transcurso de la semana. Pero justamente se dieron un aumento de casos de vulneración dentro de ese tiempo de pandemia en Bogotá, justamente porque los policías o los pues, uniformados no tenían claro esa concepción de las personas, de que existen personas trans, de que existen personas no binarias, de que existen personas que son fluidas, que simplemente no se identifican, o sea, pueden ir fluyendo dentro de los dos géneros y esto para ellos era algo completamente nuevo y lo que causaba era una serie de violencias y vulneraciones a las personas porque uno no se les reconocía su identidad, aparte no podían salir a la calle a cumplir pues sus obligaciones diarias, no podían ir a comprar su mercado, a pagar los servicios, porque la policía inmediatamente con ese temor a ser vulnerados no preferían quedarse en su casa y evitar ese tipo de violencias que se causaba. Cuando yo estaba todavía en la universidad en ese momento, justamente hicimos un trabajo, una ponencia, una ponencia sobre este tema a nivel nacional, porque pues era impresionante las cifras tan brutales que se estaban manejando de violencia de género en Bogotá por esa invisibilización y ese desconocimiento de la fuerza pública. Entonces fue bastante fuerte como ver esa clase de vulneraciones que se estaban presentando dentro de un momento como tan difícil para todo el país, porque pues esto fue algo que nos afectó absolutamente a todos. Bueno, en Colombia el trayecto pues que hemos tenido que atravesar pues todos los sectores sociales LGBTI, las personas con orientaciones sexuales, identidades de género y expresiones de género diversas ha sido bastante crucial. Iniciando en 1980, para las personas que no lo sepan, en Colombia estaba penalizada la homosexualidad. Pues en esa época todo era homosexualidad para todo. Entonces no existía bisexualidad, lesbianismos, no existían personas transgénero, todos eran homosexuales y todo esto estaba penalizado, o sea, la diversidad estaba penalizada en el Código Penal colombiano. Hasta 1980 con esta despenalización. Pasamos luego a un proceso de reconocimiento de los sectores sociales LGBT, todavía no incluían la I de intersexualidad, en donde pues ya se empezó a manejar este término de lesbianas, de gays, de bisexuales, de personas transgénero, personas diversas, y ya empezamos como tal a ahondar un poco más en estos temas de garantías y reconocimientos, que fue donde el movimiento social después de 1980 empezó a tomar como esa fuerza política para poder justamente llegar a lo que estamos hoy en día. Luego ya con el tiempo pues se reconoció la intersexualidad dentro de estas siglas LGBTI como sujetos de derechos con conexidad, pues obviamente dentro del marco de la Constitución Política de 1991. Recuerden que con la Constitución de 1886 era esto que estamos viendo de la penalización y todo, y ya con la Constituyente del 91 vimos un cambio, como les estábamos hablando, pues como les hablé en la primera sesión, de ese Estado de Derecho a un Estado social de Derecho, donde pues se ven muchas más perspectivas garantistas, humanistas dentro del Estado, para con la población y la sociedad dentro de cada país. Justamente en el artículo 13 de la Constitución Política se establece ese derecho a la igualdad que se tiene. Se los voy a leer así textualmente para que miren como lo general que es esa concepción de igualdad y libertad que se maneja dentro del Estado. Y dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley
Recibirán la misma protección y trato de autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional, familiar, lengua, religión, opinión política o opinión filosófica. Entonces, miren, en este mismo artículo estamos hablando de unas libertades. Estamos hablando de igualdad y no discriminación, porque en esta parte de abajito que dice sin ninguna discriminación, esto hace parte dentro de los principios del derecho internacional de la dignidad humana. Incluso estamos hablando de una conexidad de derechos que nacen simplemente por el hecho de ser persona. Pero a pesar de que desde 1991 nuestra constitución, que pues es muy aspiracionalista, las constituciones aspiracionales son estas constituciones que van cambiando, que buscan una sociedad utópica, que buscan es mirar hacia el futuro, y eso es lo que cada país quiere ser, porque los otros tipos de constituciones que manejamos son estas constituciones perennes que nunca cambian, que simplemente son como lineamientos bases muy exegéticas. Por lo menos, digamos, tenemos la Constitución de Estados Unidos, que es una constitución federalista, que esa constitución es muy rígida y no ha cambiado casi que absolutamente nada con sus enmiendas desde la época de la independencia de Estados Unidos. En cambio, nosotros en Colombia tenemos una constitución aspiracional que busca la mejoría de la sociedad, que sabe que se está iniciando desde un punto de partida, que busca obtener un prototipo de Estado más allá de lo que existe en ese momento. Entonces, siempre el Estado está, pues tiene que estar evolucionando conforme como la sociedad evoluciona. Pero bueno, ya me estaba yendo como un poquito por las ramas. Sin embargo, pues aparte de que existe este artículo 13 de la igualdad en la Constitución Política del 91, las situaciones de discriminación, como lo vimos, pues siguen existiendo. O sea, en este último tiempo, como estábamos viendo, de 1993 al 2020, las cifras sí seguían creciendo y del 2020 al 2022 estamos igual. No hemos tenido ningún tipo de cambio. Se evidencia justamente como ese riesgo que está inminente dentro de los derechos fundamentales y garantías, que pues obviamente limitan este goce de los derechos en conjunto para un ejercicio pleno, porque pues incluso tenemos invisibilización de las personas, no reconocimiento de identidades, porque pues hoy, 2022, seguimos viendo esta clase de violencias. En 2011 se estableció en Colombia la ley 1482, que es el Estatuto Antidiscriminación, que si bien no es un estatuto antidiscriminación de diversidad sexual LGBTI, porque no existe, no existe en Colombia como tal un estatuto enfocado específicamente para los sectores sociales LGBTI, población o SIG, sino es un estatuto antidiscriminación general. Todos sabemos pues que Colombia es un país demasiado racista, demasiado clasista, homofóbico, lesbofóbico y discriminador por cualquier lado que uno lo quiera ver. Y eso justamente está muy arraigado a la sociedad colombiana, porque pues desde chiquito siempre se nos inculcó, es más, desde la conquista española siempre, no sé si alguno de ustedes ha escuchado alguna vez a alguna de sus abuelitas o sus abuelitos, cuando una persona de la familia está saliendo, pues familia de pronto como morena o afroamericano, afrodescendiente o raizal, empieza con una persona pues caucásica, siempre en esas épocas antes le decían incluso usted está mejorando la familia, usted está mejorando la raza, cosa que pues hoy en día entendemos que pues no tiene absolutamente nada que ver. Mira que por lo menos a mí me pasa algo muy curioso con mi familia. Ustedes me ven acá supremamente caucásico, blanco, pálido, me salgo al sol 2 minutos y quedo rojo como un tomate. Pero pues mi familia tiene ascendencia indígena, ascendencia mulata, y pues ya obviamente con el pasar del tiempo mi familia sí ha sido una familia bastante racista, a decir verdad, tal punto donde mi bisabuelita, que todavía está viva por cierto, cuando mi mamá llegaba a la casa siempre le decía llegó la morochita, llegó la negra, porque mi mamá es una persona muy morena, y siempre como que trataban de hacerle el feo, todas las cosas, pero pues en esa época era como tan normal, tan normal verlo, y vemos justamente como ese cambio que se está produciendo poco a poco dentro de la sociedad colombiana. Ya hoy en día nuestras nuevas generaciones escuchan un comentario de eso e inmediatamente entienden que eso está mal.
Pero pues por eso estábamos hablando en nuestro primer módulo que pues las sociedades son cambiantes, que van acoplándose a los nuevos retos, a los nuevos cambios. Entonces pues ha sido un proceso bastante largo de lucha contra discriminación en Colombia, que pues ahora estamos tratando de enfocarla en la lucha contra la discriminación o contra la LGBTI-fobia. Luego de este estatuto antidiscriminación en el 2012, pasamos a la ley 1801 del 2016, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, donde pues establecieron una serie de multas que, pues a quienes que causaran algún tipo de agresión, ya sea verbal, física, cualquier tipo de discriminación a personas LGBTI, pues que no permitan el acceso a lugares públicos por cuestiones de orientación sexual o centros educativos que no permitan como el ingreso a las personas de identidades de género y expresiones de género diversas. Luego de esto, vamos a ver entonces Sofi, ¿tienes la manito alzadita? Sofi. Ay, sí, ya estaba hablando con el micrófono cerrado, lo siento. Ah, esto último que dijiste de la ley 1801, ¿eso solamente aplica a población civil o como, digamos, si el agresor es, ejemplo, la autoridad castrense o la policía, cómo aplica ahí? Porque Es el desconocía código, esa parte. sí, digamos, cuando estamos hablando ya de unas normativas castrenses, ya estamos hablando más como de discriminación por parte pues, de funcionarios, pues, fuerza pública, policía, ejército, fuerza aérea, armada, etc., etc. Pero el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana únicamente aplica para ciudadanos en el ejercicio de sus ciudadanías, o sea, siendo personas del común. Si, digamos, una persona del orden castrense comete algún tipo de discriminación en este caso, fuera, digamos, del uniforme como ciudadano que es, ya aplicaría este código. Pero si no, ya entraría justamente un proceso disciplinario dentro del marco de sus funciones, porque es una discriminación que se realiza como funcionario público, no como ciudadano. Karina, tienes la manita levantadita. Sí, mi pregunta va en el sentido, digamos, de las agresiones verbales o de estas que se generan en la virtualidad. ¿Tiene algún tipo de incidencia esta ley? Porque nos ha pasado una y otra vez en Barrancabermeja que ponemos quejas ante la fiscalía por comentarios discriminatorios y hostigamiento y ni siquiera aplican la ley antidiscriminación o el estatuto antidiscriminación, o sea, simplemente nos ignoran estas instituciones. Entiendo, lo que pasa con esas denuncias en derecho penal es algo muy complejo. Resulta que la política criminal que se establece dentro de la Fiscalía General de la Nación tiene unas incidencias dentro de cómo se manejan estos procesos. La Fiscalía General de la Nación establece 4 formas para poder iniciar la acción penal cuando se reciben estas denuncias y priorizan algunas acciones dependiendo pues los medios que se tengan, la complejidad del caso, si no se cuenta, digamos, con la información de contacto. Y esta clase de casos es dejada a un lado porque justamente no existe como una fuerza que le dé como esa importancia, no hay como un estamento nacional que pueda como darle estas garantías a los sectores sociales LGBTI frente a esta discriminación, y justamente no existe este conocimiento por parte de los funcionarios dentro del Estado para cómo tienen que manejar esta clase de casos. Algo muy interesante de lo que mencionas, digamos, yo estuve, pues para que sepan, así como forma de chisme, yo me presenté al concurso de la Fiscalía que se realizó hace unos meses para presentar pues como fiscal general de la Nación. Entonces, uno de los requisitos era establecer o sea, ver cómo estudiar toda la parte de atención al ciudadano, cuáles son las políticas que se tienen dentro de la Fiscalía. Y mira que algo que me causó mucha curiosidad es que dentro de la forma en cómo se tienen que tratar estos casos, cuando se está hablando de sectores sociales LGBTI o población o sí, no se tiene un énfasis en
ni formas de cómo se deben tratar los casos con una perspectiva interseccional ni una perspectiva de género para la población diversa. Se tiene una forma como muy de género, pero únicamente enfocándose en si es hombre, mujer, o si es niño, niña, adulto, mayor, adulto, sí, anciano, anciana, pero no se tiene como mucho énfasis en cuando se trata de población LGBTI o población OSIG. Y esos son unas de las recomendaciones que nosotros desde la Veeduría Ciudadana en el 2020 le hicimos al Ministerio del Interior con la elaboración del Plan de Acción de Política Pública, porque no hay acciones efectivas ni reales para que se puedan dar estos avances en la sociedad. Y la atención dentro de la Fiscalía General de la Nación, justamente al ser ese órgano investigador y del Estado para los delitos cometidos en Colombia, pues también tienen que tener una forma de entender cómo tienen que tratar a la población o seguir diversa en el país, pero pues no existe. Entonces, es un cambio que se tiene que dar con el tiempo, son propuestas que se tienen que dar. Igual pues también estamos esperando con este nuevo gobierno a ver si pues, si se pueden iniciar conversaciones para que podamos como articularnos con el Estado y poder ver qué se puede y cómo se puede trabajar con este tipo de cosas, porque justamente Charlotte Schneider Callejas, que es una de las personas que hace parte de la veeduría, que es una mujer trans, está muy interesada en trabajar con esto y justamente vamos a iniciar con estos diálogos para ver cómo podemos intervenir y poder justamente dar como esa perspectiva de género dentro de la atención. Se está hablando de recibir denuncias, incluso pues la perspectiva de género y diferenciación dentro de los centros penitenciarios y carcelarios en Colombia. Pero bueno, no sé si ahí pude como responder más o menos tu pregunta. Sí, solo me queda la duda de si se presenta el hostigamiento y la violencia a partir de, digamos, dentro de la virtualidad, también aplica el código. Sí, también aplica dentro de virtualidad. Se puede, si te están hostigando por redes sociales, amenazas, todo eso aplica sin ningún inconveniente, o sea, entra completamente. Lo que pasa es que pues hay que estar como muy pendientes de eso para, o sea, como contratar un abogado defensor de víctimas para que pues esa persona esté pendiente de lo que se haga, para que se apuren todas las cosas, porque si no pasa lo que estábamos hablando, se deja a un lado y no se prioriza en esta clase de delitos. Bueno. El Poder Ejecutivo, que es la rama ejecutiva que nosotros vimos en nuestro primer módulo, ¿qué ha hecho con respecto de la política pública nacional? O sea, ¿qué ha hecho para los sectores sociales LGBTI? La rama ejecutiva tiene planes de desarrollo que se han realizado, planes de inclusión, planes de política pública que se han hecho a nivel nacional, que pues realmente no han sido muy efectivos. También pues tenemos todo el proceso de construcción de la política pública nacional, justamente con la sentencia T314 del 2011, se presentó pues una vulneración porque a una mujer trans no la dejaron entrar a un evento, si no estoy mal fue en el Tequendama, y ella pues presentó su acción de tutela, llegó a Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, si bien no estableció que se vulneraron sus derechos, no, ya mejor. No te preocupes. Bueno, como les estaba contando, entonces, en esa tutela, en la T314 del 2008, se exhortó al Ministerio del Interior para que se creara justamente esa política pública nacional que tenemos hoy en día. Me dan un segundito, ya vuelvo con ustedes. Ya, qué pena con ustedes, necesitaban algo acá, pero bueno. En esa sentencia se le exhortó al Ministerio del Interior que construyera una política pública que fuera participativa para los sectores sociales LGBT, y fue como esa orden la que inició todo el proceso que conocimos, pues que se realizó para la concertación de la política pública nacional que tenemos hoy en día. Obviamente pues se hizo un análisis muy arduo de todo lo ocurrido, se revisaron muchos casos de vulneración con esta sentencia y pues se le delegó al Ministerio del Interior la formulación y la ejecución de la política pública como entidad rectora
de la misma. Justamente cuando se expidió, o sea, estamos hablando del 2011. Entonces, 7 años después, en el 2018, con el gobierno de Juan Manuel Santos, se saca ese decreto de política pública, el 762. Obviamente, pues en estos 7 años hubo muchos inconvenientes, digamos, del 2011 al 2015 más o menos podemos decir que sí hubo un trabajo realmente efectivo, participativo por parte del gobierno con la construcción de la política pública nacional LGBTI. Se hicieron eventos regionales, eventos nacionales que contaron con muchísimos insumos realmente maravillosos para la construcción de la política pública, pero ustedes saben que en el 2016 pasó lo del plebiscito en Colombia. Después de ese plebiscito, pues se estuvo con se detuvo todo el problema de Gina Parodi con la ideología de género, que todo quería ser ideología de género, no se podía hablar de temas LGBTI porque todo era ideología de género, no te metas con mis hijos, todas esas cosas empezaron a surgir, que hizo que el gobierno simplemente dijera, nosotros no vamos a tocar temas LGBTI, vamos a quedarnos quietos mientras se calma la cosa y ya vamos a ver qué ocurre. Y no fue sino hasta el 2018 que ya con el gobierno saliente de Juan Manuel Santos, literalmente eso salió en mayo del 2018, Santos entregó en agosto, en unos meses simplemente se cogió una política pública y se sacó así sin concertación, sin participación, porque ninguno de los insumos que se obtuvieron de las reuniones y todas las mesas nacionales y departamentales que se tuvieron fue incluido dentro del documento final. Entonces, ahí obviamente pues con la llegada de Duque, pues obviamente se iba a quedar todo completamente trancado todo el tiempo. No tuvimos ningún tipo de avance con eso, hasta que en el 2020 Laura Weinstein, la directora ejecutiva del GAT, que en paz descanse, en conjunto pues con la Defensoría del Pueblo y varias organizaciones, nosotros pues también estuvimos apoyando todo ese proceso antes de ser Veeduría Ciudadana, sino como la Clínica Legal de Investigación y Acción Social y Corporación FEM, para justamente radicar una acción de tutela en junio del 2020 que ordenó, en la cual la jueza octava administrativa de Bogotá le ordenó al Ministerio del Interior cumplir lo que tenía el decreto de política pública. En el decreto de política pública decía que 6 meses contados a partir de la expedición de ese decreto, se tenía que establecer un plan de acción. No te preocupes, no hay problema, Alexandra. Entonces, se tenía que contar con un plan de acción y la participación, la creación de un grupo técnico que se encargara de establecer las decisiones sobre la política pública nacional en todo el territorio colombiano. Claramente no se hizo absolutamente nada de eso en 6 meses y no fue sino hasta esa sentencia del Tribunal Octavo Administrativo de Laura Weinstein, donde se le ordenó al Ministerio del Interior que estableciera el plan de acción, que creara el grupo técnico y les dio 48 horas para hacer todo. Entonces, claro, el Ministerio del Interior cogió de manera supremamente apresurada y cogió con los ministerios y mandó un correo con un informe diciéndole, este es el plan de acción de la política pública, por favor conteste y confirme si está de acuerdo. Y le pidieron a todos los ministerios, sin ni siquiera revisar lo que estaban firmando ni estaban aceptando, que aceptaran todo ese mamotreto de información que se les estaba pidiendo porque tenían que cumplir esa acción de tutela. Justamente, digamos, dentro de la veeduría, nosotros tenemos toda esa información en documentos, todo está documentado en la carpeta pública de la veeduría. Ya en más tardecito les vamos a enviar toda esa información también para que ustedes puedan revisarlo. Tenemos todos los derechos de petición que se han presentado, toda la información que tenemos de la política pública. Tan es así que para esa época, Diana Navarro San Juan, la activista que murió hace 2 semanas, por la cual estamos realizando este tercer ciclo de talleres, ella trabajó con el Ministerio del Interior cuando se estaba realizando todos los procesos de política pública. Y una vez, ya después de que ella había salido, se había terminado su contrato, el Ministerio del Interior había designado, no te preocupes, Sara, el Ministerio del Interior había designado a la subdirección de Roma y Minorías para que estuviera como pendiente de la política pública nacional LGBTI, pero se lo pasaron a la subdirección de Derechos Humanos y en ese trámite de pasar las cosas simplemente lo que hicieron fue coger toda la información de los conversatorios que se habían hecho, todos los insumos, toda la documentación de la política pública
y literalmente lo botaron a la basura. Literalmente. O sea, Diana Navarro salió del Ministerio del Interior y como a los 2 días, una semana más o menos, recibe una llamada de una de las personas del aseo, una de las personas del aseo del ministerio diciéndole: doctora Diana, encontramos unas carpetas en la basura que decían LGBTI, pues la llamamos porque eso debió ser suyo. Todas esas carpetas las tengo yo en mi poder, todo se sistematizó en el drive de la veeduría también para que todas las personas pudieran tener acceso. Pero por eso, justamente por ese problema que hubo de que simplemente les importó cero y votaron la información, es que tenemos tantas falencias y tantos inconvenientes con la política pública actual, porque no tenían material de dónde guiarse para crear esa política pública y simplemente por trabajar a las carreras sacaron las cosas y se acabó todo. Luego de que se hizo esta acción de tutela, nosotros desde la veeduría, con la respuesta del Ministerio del Interior que dijeron: acá estamos cumpliendo, acá está el plan de acción, acá está absolutamente todo, pues nos dimos cuenta que ese cumplimiento que se estaba dando era meramente formalista, que no había un cumplimiento como tal de fondo, que no había nada que se estuviese dando realmente de forma efectiva dentro de Colombia para poder justamente erradicar la discriminación, que es el objetivo de la política pública si ustedes la leen textualmente. Entonces decidimos pues justamente empezar con toda la organización y la estructuración de la veeduría ciudadana. Realizamos nuestro primer curso de políticas públicas para poder establecer cuáles eran las personas con las que íbamos a iniciar a trabajar articuladamente con este tema de políticas públicas. En ese primer curso que se hizo en el 2020, iniciamos con 16 organizaciones del territorio colombiano con la veeduría ciudadana para que pues terminaron su curso y los invitamos a ser parte de la veeduría y empezamos todo un trámite para solicitar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una audiencia de control político por las vulneraciones causadas por el Ministerio del Interior frente a la política pública nacional LGBTI. Obviamente pues no se pudo dar porque pues en esa época estaba todo lo del estallido social en Colombia, todo lo del abuso policial, y la Corte Interamericana lo que hizo fue priorizar esa clase de casos y nuestra solicitud la dejó a un lado y la rechazó. Igualmente solicitamos acá en Colombia, en el Congreso de la República, que se hiciera una audiencia de control político al Ministerio del Interior, en la cual nos daba la misma respuesta, que sí estaban cumpliendo, que sí estaban haciendo las cosas, pero pues los cumplimientos que se están dando y las acciones que existen son literalmente: vamos a hacer una reunión y de la reunión va a salir un acta. Esas son las acciones que existen en ese momento dentro del plan de acción de política pública. O simplemente dicen: vamos a incorporar la diversidad de género en la entidad. O vamos a incorporar la interseccionalidad en la entidad. Pero pues no son acciones que realmente uno pueda llevar a cabo. Es como: vamos a hacer tal actividad en tal lado porque estamos tratando de solucionar tal problema, como estuvimos viendo, digamos, en esa concertación de problemas que revisamos con Lisa, que vimos ayer también con el DNP. Entonces, justamente para esa audiencia invitamos al experto independiente de Naciones Unidas sobre diversidad sexual, el doctor Borlos. El doctor pues gracias a Cristina participó él para justamente darnos su opinión sobre eso. Fue una audiencia bastante interesante, porque se le expusieron todos los inconvenientes sobre la política pública al Ministerio del Interior, pero pues el ministerio salió campante diciendo que ellos están cumpliendo y que no hay vulneraciones de derechos fundamentales, cuando estamos aquí y estamos viendo lo que pasa y las violencias siguen ocurriendo. Entonces, tratamos nosotros desde la veeduría, radicamos una serie de recomendaciones para que pues justamente se diera ese tipo de diálogo con el Estado, que ellos escucharan también cuáles eran los inconvenientes que existían, cuáles eran los problemas que se estaban presentando, trataron incluso de realizar una creación, por así decirlo, de participación nacional a las carreras. Digo a las carreras porque literalmente a esta hora, siendo las 6 de la tarde, llegaba un correo electrónico diciendo: mañana hay una reunión del Ministerio del Interior para concertar el mecanismo de participación a las 8 de la noche. Se lo enviaban a unas pocas personas y claramente pues
la gente no podía conectarse y eran 6, 7 personas de cada una de las regiones hablando por por varios departamentos sin retener ni siquiera como tal esa validación y esa legitimación por parte de los sectores sociales y los movimientos sociales de cada uno de esos territorios. Entonces, desde la veeduría, pues ya un poquito más grandecitos, con más personas, decidimos dividirnos en todas esas reuniones y que en cada reunión estuviese la gente de la veeduría explicándoles por qué se tenían que hacer las cosas como se tenían que hacer, cuáles eran los derechos y las garantías que tenían las personas, por qué lo que estaba haciendo el ministerio estaba mal. Y pues nos funcionó, realmente pues nos funcionó. Cristina justamente estuvo invitada a una concertación luego de estas reuniones regionales con el Ministerio del Interior un 23 de diciembre a las 8 de la noche, porque pues claramente los movimientos sociales no tienen vacaciones, no descansan. Entonces le tocó a Cristina conectarse muy al 23 de diciembre a esa hora para poder escuchar al ministro del Interior y pues poder llegar a una concertación donde se dijo como nosotros no vamos a sacar ese plan de acción todavía, nosotros vamos a concertar con los movimientos sociales, no se preocupen que vamos a hacer absolutamente todo, nosotros tenemos esa grabación ahí también dentro del drive de la veeduría, esa información está completamente pública, pero pues no se llegó nunca a ningún lado. Ya digamos con el pasar del tiempo, que pues ya las cosas no se estaban dando, que la gente no estaba cumpliendo, que el Ministerio del Interior no estaba cumpliendo con sus obligaciones, que había como tantos problemas con esta información que estaba circulando con el plan de acción. Entonces ya decidimos como por una perspectiva un poco diferente. En ese momento estábamos tratando de articularnos con el Estado para poder mejorar esas falencias que se estaban presentando, pero ya nos dimos cuenta que literalmente la gente, pues el Estado no tenía ningún tipo de ánimo para trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Iniciamos pues hicimos nuestro segundo curso de políticas públicas el año pasado. Se unieron muchas más organizaciones. En total somos 33 organizaciones en este momento y 89 activistas, si no estoy mal. Y obviamente, pues después de esto iniciamos con la creación de una serie de litigios estratégicos, de presentación de tutelas, presentación de derechos de petición para poder buscar como respuestas por parte del ministerio frente a esto, tratando de que se creen estos mecanismos de participación, pero pues igual hasta la fecha no hemos recibido ni siquiera la respuesta del primer derecho de petición que se radicó en el 2020, entonces así se hayan presentado acciones de tutela, así se haya hecho absolutamente todo, pero pues no se ha tenido ningún tipo de garantía frente a esto. Ya obviamente, para revisar, digamos, pues en este momento estamos, pues ya ustedes como que algunas personas saben, estamos frente a una serie de litigios, de litigios que estamos realizando por parte de la veeduría con varias organizaciones que hacen parte de la veeduría. Y pedimos pues a algunos de ustedes que presentaran a coadyuvancias frente a una acción de tutela que se radicó en junio 30 de este año. Todavía pues estamos en primera y segunda instancias, vamos a Corte Constitucional para poder justamente pues buscar como que la Corte Constitucional trabaje esta clase de temas de fondo y nos pueda como tal ver, pues dar una línea jurisprudencial de cómo se tienen que manejar las políticas públicas en Colombia. Ya que pues estamos mencionando la Corte Constitucional, resulta que los derechos que tenemos en Colombia, no, o sea, para los sectores sociales LGBTI, nunca se han dado por el legislativo o pues por el ejecutivo. Todo se ha hecho a través de sentencias de la Corte Constitucional. Literalmente, todo lo que tenemos hoy en día es a la Corte Constitucional. Podemos ver como desde el 98, donde en la sentencia C481 de la Corte Constitucional se consideró como una falta disciplinaria, pues en esa época, que la homosexualidad dentro de las entidades educativas, y pues gracias a la Corte Constitucional en ese momento, pues se eliminó pues para los docentes, ¿no? Esto era para los docentes, o sea, los docentes no podían ser ni homosexuales, ni bisexuales, ni lesbianas, ni personas trans,
porque pues era considerado una aberración en su momento, y esto pues gracias a la organización Triángulo Negro, que en su momento pues fue la que permitió que se pudiera eliminar esto de los manuales de convivencia y los estatutos del estatuto docente. Después de eso, pues con la T101 del 98, con esta tutela se le negó la inscripción a 2 estudiantes por ser niños gay. En esta tutela pues se le reconoció a estas personas, a estos niños, el acceso a la educación, a pesar pues que no tenía ningún tipo de incidencia en la orientación sexual, ni su identidad de género, ni expresión de género, para poder como tal asistir a sus centros educativos. Después, como pueden ver acá con la sentencia 507 del 99, en el Código Penal Militar justamente se establecía que las personas homosexuales no podían estar dentro del ejército porque era una honra contra el honor militar. Con esta sentencia pues se estableció que esto era completamente inexegible dentro del Código Penal Militar y no podía, pues no podía considerarse una, es más, se les daba de baja a los militares que eran encontrados homosexuales, no se les podía dar de baja por estas razones, porque pues no era constitucional. Luego de esto empezamos pues con la reasignación genital para la intersexualidad de 1999 con la sentencia de unificación de 337, donde pues se solucionó como esa pregunta de si se podían, si los papás podían como tal decidir sobre esto, porque pues justamente digamos cuando, como lo estábamos viendo con Lisa, las personas intersexuales nacen pues con doble genitalidad, o sea, con genitales masculinos y genitales femeninos, pero entonces los papás decidían en su momento sobre la reasignación genital de sus hijos intersexuales, cosa que pues ya en este momento la Corte ya considera que pues no es una vulneración completamente pues a sus derechos. Con la sentencia T551, que pues es una sentencia de tutela de 1999, se le dio un consentimiento pues a las personas con ambigüedad genital, o sea, pues, a las personas intersexuales, para que se pudieran realizar pues sus procedimientos médicos para que se definiera como tal cuál era el sexo con el cual se identificaban y podían pues acceder al sistema de salud para que se pudiese realizar sin ningún tipo de costo adicional. Después de eso, en la sentencia C075 del 2007, esta fue una sentencia hito realmente porque se empezó a tratar todo el tema de los derechos patrimoniales de las parejas del mismo sexo. Justamente, ustedes saben que pues cuando el matrimonio o pues la convivencia en unión marital de hecho crea unos derechos patrimoniales para una sociedad patrimonial o una sociedad conyugal dentro de pues con las personas con las que se conviven, que pues tiene unas garantías, tiene unos beneficios, y en esa época, antes de eso, pues las parejas del mismo sexo no podían tener estas garantías o estos beneficios por tener una unión marital de hecho. Recuerden, pues la unión marital de hecho genera esa sociedad patrimonial a los 2 años de convivencia ininterrumpida, pues que se comparta lecho, techo y mesa, con las personas, pero pues tenían que ser personas heterosexuales. Entonces ya con esta sentencia fue que se inició todo el tema de los derechos patrimoniales de pareja del mismo sexo. Si bien no estamos hablando como tal de matrimonio, estamos hablando que se pueden crear estas convivencias en unión marital de únicamente para creación de derechos patrimoniales, pero no se podía considerar hasta esa fecha, pues que existiera como una relación más allá. En ese mismo año, con la sentencia de constitucionalidad 811, que también fue una sentencia muy, muy interesante, ya después, como desde el 2007 para acá, empezamos a ver que la línea jurisprudencial de la Corte Constitucional empezó a trabajar temas muy, muy interesantes con respecto de la garantía de derechos y derechos de los sectores sociales. Pues justamente fue una de las sentencias la afiliación al régimen de seguridad social para las parejas gays cuando existe como un desempleo. O sea, ese era uno de los requisitos, que la otra persona tenía que estar desempleada para que pudiese darse. La siguiente sentencia, que pues esta sí es bastante conocida, es la 577 del 2011. Esta sentencia fue la que reconoció las parejas del mismo sexo como familia. Justamente se tratan unos temas
las garantías familiares que existen y qué es la familia. No es tanto como que la Corte diga que las parejas del mismo sexo son familia, sino que hace un estudio analítico de qué es lo que realmente, o sea, crea una familia, qué es lo que los requisitos que tienen que existir para que se pueda considerar que existe una familia dentro de, pues, en esa convivencia. Entonces la Corte ahí estableció que pues no era necesario que existiera un sexo determinado para que se pudiese conformar ese vínculo familiar, que fue lo que empezó, lo que dio pie pues al matrimonio, ay, sí, al matrimonio de personas pues del mismo sexo. Luego de esto, con la T314 del 2011 que les estaba comentando, fue lo que se creó, pues con lo que inició todo el proceso de la política pública nacional LGBTI, porque pues se le negó la entrada a un evento de electrónica a una mujer porque pues era una mujer trans. Esa sentencia modifica el artículo 42 de la Constitución. No, esa sentencia justamente estudia el artículo 42 de la Constitución y establece que la familia como núcleo de la sociedad no puede estar establecida solo por hombre y mujer, sino que pues la familia es toda persona con la cual se comparten lazos sentimentales, emocionales, patrimoniales, y amplía ese concepto de la familia. O sea, como tal, esa sentencia amplía mucho más ese concepto de familia que se tenía hasta la fecha. Yo aprovecho acá, les voy a enviar por el chat, ese es el link de acceso para el formulario, para la asistencia del día de hoy, para que puedan ir llenándola, mientras, para que pues no se me olvide, porque pues hoy estoy solito, entonces de pronto se me olvida enviárselas. Bueno, después de eso, en el 2012, de tutela, se permitió la adopción de niños, pero no la adopción de niños colombianos, sino que fue un caso muy interesante porque se permitió que personas que estaban adoptando en el extranjero, esa adopción fuera válida en Colombia, porque antes de eso no se permitía. O sea, la adopción tenía que ser entre parejas heterosexuales y colombianos. O sea, si de pronto una pareja, no sé, una mujer y un hombre querían adoptar al extranjero siendo heterosexuales, estaba perfecto. Pero para las parejas gay no se podía. La sentencia de este mismo año de la 248, por eso si ven que ya estamos viendo como sentencias mucho más seguido sobre derechos LGBTI y reconocimiento de derechos de personas con orientación sexual, identidad de género y expresiones de género diversa. En estos años, digamos, ya la Corte Constitucional estaba un poco más abierta por todos los temas, a todos los temas LGBTI, era un tema como bastante novedoso para ellos, y empezaron a tocar como a profundidad estos temas y empezaron como a analizarlos más allá del derecho constitucional colombiano y las costumbres colombianas de la sociedad mayorista, sino empezaron a verlo desde un punto más abstracto, basándose justamente en teorías de derecho internacional para poder darle las garantías a los sectores sociales LGBTI. En el 2012, con la 248, todavía incluso, o sea, me ha pasado algunas veces, en Colombia por ser gay antes no se podía donar sangre y la gente literalmente le preguntaba abiertamente en los formularios a las personas que querían donar sangre, pues si eran, cuál era su orientación sexual, y ese era uno de los requisitos, o sea, eso era una de las formas de negarlo completamente. Con esta sentencia, pues se permitió a las personas gay, pues, o personas LGBTI que pudiesen donar sangre sin ningún tipo de inconveniente. Ya en el 2015, con las T141, se dio un caso de discriminación a una persona trans que estaba en la universidad. No se le estaba permitiendo ingresar a las clases con su identidad de género y identidad y expresión de género como es identificada, y aunque aún está esa restricción por los formularios. Pero no es, digamos, eso se puede perfectamente presentar una acción de tutela, porque pues igual no está permitido que les pregunten, o sea, no es constitucional que pregunten por orientación sexual para poder definir si puede o no se puede donar sangre. O sea, todos esos formularios sí sería bueno como ver qué acciones se podrían tomar para evitar que sigan circulando de esa forma. En el 2014, entonces, se dio la solicitud
de una pensión de sobreviviente de una pareja del mismo sexo que estaba conviviendo hace muchísimo tiempo. Él era pues su esposo ya, o sea, sí vivían hace muchísimo tiempo, y lastimosamente uno de ellos murió, y la otra persona pues era dependiente económicamente pues, completamente del fallecido, y trató de acceder a la pensión de sobreviviente, que es la pensión que se da en el momento en que pues, el cónyuge muere. Con esta sentencia se estableció que para las parejas del mismo sexo también se puede dar esta pensión esta pensión de sobreviviente, para que se puedan pues, garantizar los mínimos, el derecho al mínimo vital. En la sentencia constitucional 071 del 2015, que fue la primera sentencia que se dio sobre adopción homoparental en Colombia, pero pues no adopción como tal en general, sino pues simplemente era una adopción. La grabación de esta reo, es importante el contexto histórico. Sí, no te preocupes, estoy en conversaciones con la Universidad Militar para poder ver si podemos compartir las grabaciones. Nosotros les avisamos si no la autorizan. Entonces, no era la adopción como tal de que como la tenemos hoy en día, sino es una adopción únicamente para los hijos biológicos. Es decir, si una persona tiene un hijo, una persona LGBTI o diversa tiene un hijo y empieza a salir con otra persona y empiezan con su relación, se formalizan, son una familia, la otra persona puede adoptar al hijo biológico de la otra. Pero esto pues obviamente no estaba todavía garantizando como esa igualdad, hasta que con otra sentencia de este mismo año se dio la adopción igualitaria, de la cual pues Corporación fue parte de los coadyuvantes que pudo conseguir justamente que se diera la adopción igualitaria sin ningún tipo de restricciones, pues más de las legales que existen en todo el territorio. Luego ya en el siguiente año, en el 2016, con la sentencia la sentencia C085, se permitió pues la enseñanza de educación sexual en los colegios, porque pues la gente obviamente no quería que se tocaran estos temas con sus hijos ni en los centros educativos, y pues con esta sentencia se estableció que era necesario empezar con todos los temas de educación sexual y que se tocaran temas de diversidad de género dentro de las instituciones educativas. En la sentencia de unificación 214 del 2016, ahí quedó un poquito mal escrito, pero pues es 2016, todavía no estamos en el 20.116, se aprobó el matrimonio igualitario en Colombia. O sea, ya matrimonio igualitario, no era la convivencia ni la sociedad patrimonial que estábamos viendo anteriormente, sino que ya se creó una forma de matrimonio en Colombia para las personas de los sectores LGBT. Luego ya en este mismo año se inició el registro civil de menores hijos de parejas del mismo sexo. Se permitió que pues ya parejas del mismo sexo pudiesen registrar a sus hijos menores pues con su registro civil de nacimiento, donde aparecieran pues los dos padres. Luego, con la sentencia del 2017, la tutela 030, un caso de discriminación en un centro comercial donde pues una pareja de dos hombres estaba besando. Pues eso pasa muy seguido realmente, así se hayan presentado estas tutelas, pero pues ya existe como ese precedente judicial donde lo sacaron del centro comercial simplemente porque se estaban besando con el pretexto de que había niños, y esos tipos de actos eran aberrantes y podían afectar a los niños. Entonces lo sacaron de ahí sin ningún tipo de explicación más allá que esta. Obviamente, pues se presentó la tutela, el centro comercial tuvo que disculparse, tuvo que pues darles la razón, tuvo que darles la razón a la pareja, y se tuvieron que crear como y fue un perdón público además. Se tuvo que dar un perdón público frente a ellos. En el 2017, entonces ya se permitió con la sentencia C114 el condicionamiento al cambio de nombre para las personas trans. Se pudo iniciar todo el proceso de modificación del componente nombre dentro de los documentos de identidad. Luego, en este mismo año, con la sentencia constitucional 091, nos pasó exactamente. Sí, justamente, digamos, hay muchos inconvenientes que pasan, hoy en día todavía pasan en los centros comerciales,
Justamente ahorita estaba en un evento de Corporación FEM y estábamos también hablando como de esto y surgió el tema de las personas que sacan de los centros comerciales por estar besándose. Pero pues eso no se puede hacer, o sea, no está permitido por la jurisprudencia colombiana. Pero pues obviamente se puede reclamar y se pueden presentar las acciones constitucionales pertinentes para que se puedan garantizar esos derechos. Bueno, con la sentencia T-141 del 2017, que era un caso de discriminación por unos vecinos de un barrio por una persona de la población LGBTI, se estableció pues unos lineamientos de discriminación que no se podían dar por ningún, pues se garantizó como ese derecho a la igualdad, a la igualdad, a la libertad de expresión, que no podía ser menoscabo, pues que no podía sufrir de menoscabo por absolutamente nadie. Entonces, obviamente, dentro de los principios de dignidad, se falló a favor de esta persona. Luego, ya pues en ese mismo año con la TS 060, empezaron a tratar los temas de carcelarios para personas trans, porque pues obviamente, digamos, una mujer trans muchas veces era enviada a una cárcel de hombres, donde pues claramente hay una serie de discriminaciones, de violencias, no se le reconoce su identidad, o de pronto pues un hombre trans también pues es enviado a una cárcel femenina o un centro penitenciario para mujeres, donde pues obviamente hay una serie de vulneraciones increíbles para esas personas porque pues no se les reconoce sus identidades, aparte se pone en riesgo inminente de violencias o pues cualquier tipo de vulneración que pueda darse en estos casos. Aquí para que ustedes lo tengan, esta información se va a compartir también sobre estabilidad laboral reforzada y una serie también de sentencias. La estabilidad laboral reforzada es un derecho que se tiene para poder garantizar el trabajo en las personas. Entonces ahí empieza a tocar todo el tema de la estabilidad laboral reforzada para personas trans, para personas LGBTI. También tenemos pues muchísimas sentencias sobre la prohibición de exigencia de prueba de VIH, porque pues muchas veces para poder acceder a un trabajo, pues muchas veces se solicitaba incluso pues esta prueba de VIH, pues que es completamente vulnerable y discriminadora porque pues se vulnera el derecho a la intimidad de las personas. No puede, esta clase de información no puede ser publicada ni puede ser como tal puesta a conocimiento público, ni siquiera si sea una empresa, o no puede ser, pues, no puede ser un factor determinante. Sobre los tratamientos no post de personas trans, tenemos muchísimas sentencias de la Corte Constitucional que empezaron a tratar todos estos temas de, pues obviamente cuando se hacen los procesos médicos que tienen que darse, las cirugías que se tienen que realizar, los exámenes, que en su época no estaban dentro del POS y tenían que, pues solamente las personas que realmente tuvieran el dinero para poder pagar particular podían pues ser beneficiadas de este tipo de tratamientos. Pues ya con toda esta línea jurisprudencial de la Corte Constitucional se pudo incluir pues esta clase de tratamientos dentro del POS para hacer un poco más sencillo los problemas, pues los procesos de transición o reasignación o afirmación que las personas trans pues realizan en sus cuerpos. Con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano está conformado por dos elementos. Entonces está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte se encarga de realizar juicios y la Comisión se encarga de realizar control a los derechos humanos dentro de Latinoamérica y el... Entonces tenemos la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. Esta convención, si no estoy mal, Colombia no es firmante. Ya desde la veeduría también estamos trabajando un poco para ver si ya yo envié el formulario, sí. Ahí estaba viendo que, qué pena porque sí lo envié hace un ratico, porque para que no se me olvidara justamente, porque ya casi vamos a terminar, pero pues ahí nuevamente lo volví a enviar para que todos puedan llenarlo. Entonces, no hace parte Colombia, no es firmante, no ha ratificado el tratado, firmó pero no ratificó. ¿Qué significa eso? Cuando se firma un tratado, los estados no están en la obligación de no realizar ningún tipo de acto que vulnere el contenido del tratado. No es vinculante. Es decir, digamos, si hay una vulneración sobre este tratado, digamos, como hablando sobre esto, Colombia no es responsable por estas vulneraciones.
pero no puede tener ningún tipo de, o sea, no puede ser como tal regulado, pero pues no pueden realizar ningún tipo de acción en contra del contenido del tratado, del espíritu del tratado. Luego tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Con esta convención justamente se empezó a tratar todo el tema de los derechos de las personas, las personas con VIH, que viven con VIH, y pues de los adultos mayores la discriminación, pues, dependiendo también de su identidad de género, de su expresión de género, las personas LGBTI. Bueno, el caso Duque versus Colombia es un caso muy, muy interesante porque este caso es justamente la Comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos empieza a analizar los derechos de las familias LGBTI. Entonces acá tenemos una fuerte jurisprudencia interamericana, o sea, internacional, que habla sobre las parejas LGBTI, las parejas homoparentales, los derechos pensionales y los derechos y las obligaciones que surgen de la convivencia dentro de personas del mismo sexo. Aquí pues hay hay un caso de Vicky Hernández versus Honduras. Este caso fue un caso muy, muy triste porque pues fue una mujer trans que fue víctima de brutalidad policial, fue asesinada por parte de la policía durante un golpe de Estado, y la Corte Interamericana halló culpable a Honduras, y el país tuvo que reconocer, o sea, patrimonialmente, pues los daños causados por la muerte de Vicky Hernández, pues a sus familiares. A la fecha, pues todavía tenemos muchísimas vulneraciones, muchísimas fallas dentro del Estado. Es un proceso bastante agotador, bastante arduo, porque pues hay muchísimas cosas que hacen falta dentro del Estado colombiano. Obviamente, pues estamos luchando desde la veeduría también para poder conseguir que cambie un poco la realidad de los sectores sociales LGBTI, que los movimientos sociales, los territorios sean escuchados, más allá del centralismo que siempre se ha manejado en Colombia. Por eso para nosotros es como tan importante que podamos llegar, digamos, a más territorios, que no nos quedemos en Bogotá, sino que podamos llegar a otros municipios donde realmente podamos realizar como esta incidencia de cambio, y un cambio real. En serio, pues ha sido un proceso bastante arduo, como pueden ver, ha sido un proceso únicamente de garantías jurisprudenciales, donde únicamente tenemos a la Corte Constitucional diciéndole como ve, ustedes a veces existen, porque pues no es como que todo el tiempo se nos den como las garantías, porque pues todavía las vulneraciones siguen ocurriendo, pero pues estamos luchando desde la veeduría para poder justamente desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, poder empezar a implementar estos cambios y a poder como conseguir unos beneficios y unas garantías mucho mayores a los que pues tenemos únicamente con estas sentencias de la Corte Constitucional, porque queremos legitimar todos estos procesos y estas luchas que se han suscitado en Colombia. Es más, para que sepan, ahorita estamos con un grupo en el Congreso, donde estamos trabajando con varias organizaciones nacionales en la creación de un proyecto de ley integral trans, un proyecto de ley de accesibilidad al trabajo para personas trans, un proyecto integral LGBTI, para que pueda darse como tal ese reconocimiento legislativo de todos los derechos que ahorita estuvimos revisando dentro de todos los avances que se han hecho, el reconocimiento jurisprudencial, pero dentro de una ley. O sea, que tengamos eso. Entonces, estamos tratando de luchar con eso, estamos tratando de que pues con este nuevo gobierno, pues la nueva bancada LGBTI que tenemos en el Congreso, podamos conseguirlo un poco más, que pues estamos viéndolo un poco más posible, o sea, como más factible. Estamos en en un nuevo estado, y vamos a intentar de que pues podamos aprovechar lo que más podamos con esto. Yo creo que ya, pues, aquí podemos dejar. No sé si de pronto tienen una pregunta, algún comentario. Por ahí veo que Benjamín tiene la manita a la alzadita como desde hace harto. Entonces, venga, tienes la palabra. Hola a todas, todos y todes. Un gusto escucharte, Jairo. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Primero, dar las gracias
excelente este taller. Me parece, en lo personal he aprendido muchísimo. Tengo dos cosas para decir. Sí. Jairo, las personas trans, sí, hasta el 80 era un delito ser homosexual, Ajá. pero es que las personas trans se vienen llamando trans hace poquito. Agüeda, que está aquí con nosotros, también lo va a decir. Nosotros crecimos fue como marimachos, machorros y esto, pero éramos las personas trans. Sí. Entonces era como esa acotación. Y las mujeres trans eran tratadas, era como plumitas, mariquitas y cosas así, ¿cierto? Entonces, las personas trans ahora dicen, y siempre lo he dicho, es como si a uno se le cayera una calza de la muela, porque suena como muy exótico, pero siempre hemos estado. Quiero darle un saludo a Tamara, que creo que se desconectó, hermosa mujer de por allá de la Arauca, que tuve la oportunidad de conocer. Y la otra es, en la sentencia T060, donde dice solicitud de cambio de celda por discriminación. Sí. Yo quisiera hacer un acote porque si uno quiere, a ver, si yo que soy una persona trans, con experiencia de vida trans, y en este caso masculina, quiero decir a la cárcel de mujeres, ¿puedo hacerlo? Así tenga mi cédula con lo masculino. Buena pregunta, muy buena pregunta. Déjame, no te tengo la respuesta en ese momento, déjame, voy a revisar bien y si quieres el sábado que nos vemos te doy la respuesta, porque sí es una pregunta bien interesante, porque tú ya hiciste el cambio en tu cédula a, pues, a más, ¿no? Sí, y la otra es que, mira, creo que, y esto sirve para los talleres, yo sé que para nosotros las personas trans, el mundo de las personas trans, aunque es visible, es muy invisible. Por ejemplo, si diera el caso de que yo quisiera ir a la cárcel y miráramos esa posibilidad, Jairo, para mí fuera incómodo ir a la cárcel de hombres. Es más, sería más vulnerado que en la de mujeres. Entonces, también es mirar desde ese proceso, desde ese punto de vista, no como llevarlo no, entonces una mujer trans va a ser vulnerada en la cárcel de hombres, o un hombre trans o una persona con experiencia de vida trans Sí, va a estar en X. O sea, porque aquí estamos aprendiendo todo, ¿cierto? sí. Conozco el caso de una chica en un municipio acá en Antioquia, y es una mujer trans y no quiere salir nunca de la cárcel porque estaba en la cárcel de hombres. Y es en un municipio, es en Andes. Y decía, no, a mí que no me muevan de acá. ¿Por qué? Porque era la reina en la cárcel de los Claro. hombres. Entonces, para que miremos que no siempre es así, es como cuando dicen que nacimos en el cuerpo, que no nos identificamos, no es siempre así. Y lo último que iba a decir es, me preocupa mucho en lo primero que mostraste, los mapas. Sí. Infortunadamente los paisas siempre quieren ser los primeros en todo, y Antioquia siempre estuvo resaltado, Sí. y eso me parece triste. Resalto otra vez lo mismo que dije cuando me invitaron allá, cuando estuvimos en ese panel. Ajá, en el Infortunadamente tribunal. vivimos en el tribunal y vivimos en un departamento para Quito, Sí. fóbico en todos los sentidos, y yo sé que también estamos haciendo pequeños pasos para ir cambiando eso, aunque los paisas son muy gonorreitas. Un abrazo para todos, y Jairo, Dios te pague por esto, y sí, nos No, vemos el no, sábado. muchísimas gracias. Y no, mira, la respuesta te la tengo el sábado y pues se las doy a todos porque justamente esto es una pregunta perfecta para Diana Navarro. O sea, Diana Navarro era una activista con conocimiento carcelario brutal. Ella tenía un conocimiento magnánimo en estos temas, pero déjame, voy a revisar la información y yo les tengo una respuesta el día sábado para que podamos tratar, pues podamos discutir un poco más el tema. Con respecto de lo de la violencia en Antioquia, si ustedes se dieron cuenta en los mapas que estábamos viendo de las vulneraciones que existen, siempre los más resaltados han sido como los departamentos o los municipios donde
ha estado más presente la violencia, pues la violencia en Colombia. Y justamente eso ha sido uno de los factores como muy influyentes en estos temas. No sé si ustedes pudieron también revisar todos los documentos de lo de la Comisión de la Verdad, el informe final, donde se empezó a hablar pues de toda esta violencia para los sectores sociales LGBTI dentro del conflicto armado. Y ha sido, o sea, ha sido muy significativo en el aumento de cifras, justamente en los lugares donde más presencia armada ha habido y donde vemos como más casos de vulneración, y eso pues ha sido bastante preocupante realmente. Karina, ¿tienes una pregunta? Solamente como comentar dos cositas que siento que es importante a partir pues de toda esta revisión de las garantías, los avances normativos que hemos tenido, haciendo acá el ejercicio de formular la política pública en Barranca Bermeja. Algo que nos decían desde la Secretaría Jurídica era, si no hay una legislación en la que se haga una discriminación positiva exclusivamente para la población LGBTIQ+, así como la hay para las víctimas, no podemos hablar de una especie de discriminación positiva, valga la redundancia, en el acceso a la empleabilidad. Sí. Entonces, siento que eso es un tema importante, y por otro lado, pues que para no perder de pronto de vista esto, y es que reiteradamente nos hemos encontrado en esto de que no es lo mismo orientación sexual que identidad de género, y hay muchísima más vulneración a las personas con identidades de género diversas. Pues entonces precisamente acá hicimos un ejercicio de crear un eje específico para las identidades de género. O sea, tenemos 3 ejes dentro de lo que creamos, y dentro de esa proyección de política pública dejamos un eje completo para las identidades de género diversas, y pienso que hace parte, o sea, así como queremos un avance legislativo exclusivamente para personas con identidad de género, tenemos que bajar a Karina, creo que te muteaste. esas proyecciones, esas acciones, tenemos que traducirlas, y no Claro. es posible que los de orientaciones sexuales diversas sigamos permeando todo y creamos que somos los dueños de la lucha LGBT, sino que también debemos dar un espacio donde podamos decir abiertamente, no, es que tenemos que eliminar todo costo del trámite de transición legal, porque si yo no tengo que pagar cuando voy a sacarlo por primera vez, porque una persona trans tiene que hacer pago por hacer sus documentos por primera vez con la identidad que le corresponde. Entonces Mira siento que que eso lo tenemos que fortalecer. Mira que hay algo muy interesante en lo que acabas de decir. Justamente hace unos meses yo estuve trabajando con un caso de un muchacho que, pues, un muchacho trans, un chico trans de 17 años. Él ya había iniciado su proceso de afirmación de sexo. Él decidió irse a vivir fuera del país, a España. Y cuando una persona que está en el extranjero tiene que hacer los trámites de cambio de documento, se hace todo en un consulado, en el consulado de Colombia. El consulado es como la notaría en el extranjero, más o menos. La registraduría, pues se hace todos los trámites allá. Y si bien acá, digamos, cuando uno va a hacer el cambio de documento o va a sacar una cédula o cualquier cosa, ahí las personas trans tienen que pagar. Algo que nos pareció a nosotros, pues de los que estábamos trabajando en el caso inaudito, es que a este muchacho que se fue a España justamente a buscar una mejor condición de vida, a buscar una mucho más digna, le estaban cobrando 800 euros por el trámite. O sea, 800 euros es una millonada para una persona que hasta ahora acaba de cumplir 18 años, que está justamente fuera del país tratando de buscar como condiciones un poco más adecuadas a su vida. Y radicamos una acción de tutela, todas las cosas. Y es tan fuerte ver que ni siquiera se tuvo en consideración como la situación de la persona, porque los argumentos de los juzgados literalmente fueron como si la persona tiene para estar viviendo fuera del país, para poder pagar sus 800 euros para poder hacer su cambio de nombre y su cambio del componente sexo, cosa que me parece completamente absurdo, y tienes toda la razón en lo que estás diciendo.
debería tratarse todo el tema de la gratuidad para poder realizar todos estos trámites, porque no es justo, es completamente desproporcional que se tengan que realizar estos pagos, porque incluso, si no estoy mal, y estoy hablando como un poco desde del desconocimiento acá, si se cambia la cédula, toca cambiar pasaporte, toca cambiar... toca cambiar licencias de conducción, los diplomas de académicos, todas las Todo, cosas. todo, Jairo, todo. Exacto. Y es completamente inaudito, o sea, realmente eso no es concebible, y son cosas que se tienen que trabajar y son cosas que se tienen que tocar, porque son temas que no se tratan. Y si, bueno, si hay organizaciones que de pronto tratan de ayudar con estos gastos, pero pues no deberían existir, y ustedes tienen toda la razón en lo que están mencionando. Y que además si se hace un análisis financiero, la población trans, digamos, así como por decirlo apresuradamente, es el 1% de la población nacional. ¿Y cuánto gana un notario? ¿Cuánto dinero gana una notaría? O sea, es una cosa alarmante. Y no solo eso, sino que los índices de desempleo para las personas trans son altísimos. Son altísimos, altísimos, y no hay muchas, no hay personas, las personas trans no tienen como ese acceso a la formalidad laboral igual a las personas cisgénero, y eso es una brecha que justamente por eso estamos también trabajando desde la veeduría con una ley para la accesibilidad laboral de personas trans, porque esos factores de diferenciación son los que causan que esa brecha y esa desigualdad siga creciendo en Colombia. Dijiste algo muy importante y para todos que estamos acá en los diferentes territorios, y es, debemos prestar especial atención a cuando hagamos los diagnósticos, dejar muy clara la pregunta de cuál es analizar la variable de empleo y de desempleo, porque por ejemplo acá en Barranca Bermeja, que es una de las más altas, que es del 26% en la población general, por así decirlo, la LGBTIQ más es del 45%, según el diagnóstico que hicimos. Entonces es una cosa extrema. Exacto. Jairo, Muchísimas gracias. yo te pregunto otra cosa, perdóname. También Perdonado. averiguarte, porque yo voy a hacer el cambio, estamos mirando acá con Región Arcoiris, yo quiero hacer el cambio a la T, porque definitivamente yo no quiero ni el femenino ni el masculino. Ok. Y si las personas trans no nos empezamos a nombrar como somos, entonces nunca vamos a hacer un giro, siempre vamos a ser o femeninas o masculinos. Ajá. Perdón Entonces, si me estoy cogiendo mucho los ojos, es que preciso no tengo mis gafas, y yo ya soy viejito para eso y no veo nada, entonces me están doliendo un tricillo, pero no es nada. tan O sea, estoy viejito. prestando atención. Y Pero la dale, otra es, si quieres, Benja, el sábado el sábado ya hablamos. revisamos eso para ver cómo te podemos ayudar también. Y la otra pregunta que no la sé ¿es que hay congresistas trans o solamente LBT? Congresistas LGBT. No, no hay trans, no. ¿No hay? Hay una sola persona que ¿No yo binaria? tengo conocimiento, que yo tengo conocimiento, que no es congresista, pero es la asesora de una senadora. Ok, Y ella es una mujer trans. Pero no hay personas trans dentro del Congreso. Si no estoy mal, hay una persona no binaria, pero ya es hablando como desde el desconocimiento, ok. como hay. Listo, gracias. Dale, no te preocupes. Bueno, ya para terminar, Laura, tu participación, y ya concluimos entonces el día de hoy. Hola, sí, pues yo quería era como dar más como un comentario frente a lo que tú estabas hablando en su momento sobre la violencia ejercida por parte de la policía y este debate de si creemos o no que la policía nos protege. Siento que uno de los errores en los que caemos algunas personas es en decir como, bueno, parte de esa violencia es porque el personal de seguridad desconoce las diversidades. Y creo que esos son realmente en lo personal pañitos de agua tibia, porque pues no creo que sea un secreto para el personal de la policía que existen las personas trans, que sí, existen las personas no binarias, que existen las personas gay, lesbianas, etcétera.
Entonces, siento que uno de los primeros pasos que también debemos dar es en decir, no se trata de que lo desconozcan, o sea, siento que eso es como justificar en cierto modo sus acciones de violencia, y realmente no debería ser así, deberíamos hablar más de que la realidad es que mucho personal de la policía es homofóbico, es lesbofóbico, es transfóbico, etcétera. Entonces, creo que también es como tener esa responsabilidad de hablar las cosas como deben ser, y Sí. es decir, no se trata de que desconozcan este tipo de diversidades, sino que aún conociéndolas no les importa y está muy implantada la fobia frente a todas estas diversidades. Ok, sí, no, entiendo completamente lo que quieres decir. Digamos, eso fue una opinión bastante personal porque a mi parecer, yo como Jairo Rodríguez, a mí me parece que la discriminación nace del desconocimiento, que la discriminación nace de la falta de empatía y de conocer cuál es la realidad social de las personas y por todo lo que los sectores sociales LGBTI en general tienen que atravesar, porque justamente la información no está para las personas porque siempre se trata de ocultar esa información y se trata como temas tabú y no se profundiza más allá de eso, pero pues tienes razón, o sea, también existen personas, o sea, como todo, existen personas que a pesar de que entienden que existe una diversidad, deciden simplemente no garantizarle sus derechos ni respetar, sino pues deciden actuar de manera discriminadora y vulneradora. Y tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Bueno, listo. No sé si, bueno, ya si quieren dejamos acá por hoy. El sábado, bien por este mismo enlace, yo les voy a enviar un correíto también con la información de la conexión de ese día. Realmente muchísimas gracias por haberse conectado. Apreciamos muchísimo, 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 pues, que hayan decidido continuar con este curso, que hayan decidido inscribirse, porque pues lo que estamos buscando justamente es eso, que desde, como les dije al inicio, lo que estamos buscando es que podamos transmitir este conocimiento, que podamos construir y articularnos entre todos nosotros, porque estamos es para podernos apoyar y que podamos aprender y crecer todos como sector social, como comunidad, porque pues no soy mucho de utilizar el término comunidad, pero pues me gusta verlo como que entre nosotros pues entendemos un poco la realidad, así sea por mínimo que sea, de lo que hemos podido atravesar, porque muchos hemos podido atravesar por cosas muy similares. Y realmente es muy importante que ustedes se hayan conectado, que hayan seguido acá, que pues estén como tan interesados en estos temas. Realmente les agradecemos mucho desde la Veeduría Ciudadana por todos sus aportes, sus comentarios. Ha sido bastante enriquecedor tanto pues o sea, para nosotros como panelistas, como los moderadores de la Veeduría, pues contar con ustedes y con todas sus opiniones. Realmente les queremos agradecer de corazón. Bueno, los de entonces ya para que puedan descansar, para que se puedan ir a sus casitas, pues los que no están en sus casitas, porque yo no estoy en mi casita, yo estoy acá en el Cádiz, en Bogotá, entonces para podernos ir, ya ustedes saben la fotico, para que podamos terminar, yo voy acá a terminar de presentar para que todos estemos listos para la foto. A ver, todos prendan su camarita, su camita no. A ver. Listo. Benjamín Laporte. Eso. Listo. A ver, 1, 2, 3. Perfecto, todos maravillosos. Bueno, en serio, muchísimas gracias a todos. Tengan una excelente noche y puedan descansar muchísimo. A los que van a estar el sábado presencial, los esperamos todos para que podamos compartir pues ese ratico. Recuerden que es en el Ministerio de Justicia y del Derecho. Les vamos a enviar un correo mañana con la información para los que vayan a ir. Link de asistencia lo envié ya, pero voy a volverlo a enviar rapidito para que ustedes lo puedan tener ahí. Un segundo, por favor. Para los que no lo llenaron.
Copiar enlace. Listo, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Muchísimas gracias. Bye.